Buenos días, ¿me escuchan? Hola, sí, sí te escuchamos acá. Okay. Sí, aquí también. Listo. En cuanto usted me diga, doctora. Adelante, doctora. Ok, bueno, mi nombre es Deyanira Álvarez Camargo, soy residente de primer año de medicina interna y voy a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional crónico, a menudo debilitante, que impacta en la calidad de vida y es un trastorno altamente prevalente de la interacción intestino-cerebro. Se caracteriza principalmente por dolor abdominal, distensión y alteraciones en el hábito intestinal, como estreñimiento, diarrea o estreñimiento y diarrea mixtos. Se asocia principalmente con otras comorbilidades como síndromes de dolor, hiperactividad vesical y migraña, u otras condiciones psiquiátricas como depresión, ansiedad y sensibilidad visceral. Ok. Actualmente se utilizan, para realizar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, se utilizan los criterios de Roma 4, que fueron publicados en el año 2016. Estos, eh, estos mencionan que el síndrome de intestino irritable se presenta con dolor abdominal recurrente al menos un día por semana en los últimos 3 meses y está asociado a 2 o más de los siguientes criterios: que esté relacionado con la defecación, asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones y asociado a un cambio en la forma o apariencia de las mismas. Además de que el inicio de los síntomas debe ocurrir por lo menos 6 meses antes del diagnóstico y los síntomas deben estar presentes durante los últimos 3 meses. Entonces, bueno, lo que define al síndrome de intestino irritable como un trastorno funcional es la cronicidad de los síntomas, la actividad actual de los mismos, la frecuencia con la que están presentes y principalmente la ausencia de alteraciones anatómicas que sean identificadas en algún examen diagnóstico de rutina. Mm, bueno, debido a que estos síntomas pueden tener mucha similitud a otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o intolerancia a la lactosa, es posible que se requieran otro tipo de pruebas. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes que cumplen con estos criterios diagnósticos, las pruebas diagnósticas pueden ser mínimas y generalmente no está justificado realizar pruebas de extensión.
Principalmente el diagnóstico, pues lo vamos a basar en la historia clínica, en el examen físico, en algunas pruebas de laboratorio que vamos a ver más adelante, y pues clínicamente la colonoscopía cuando esté indicado. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia mundial es entre el 5 y el 10% en la población general y es más, bueno, la prevalencia es más alta en mujeres que en hombres y sobre todo también en personas jóvenes, generalmente menores de 50 años. Mm, es difícil estimar la prevalencia real de la enfermedad porque el diagnóstico se basa en síntomas, además de que estos pueden variar, bueno, puede variar por la interpretación que nosotros les demos a los mismos o la forma en la que los pacientes lo refieren. Bueno, eh, en el artículo que revisé mencionaba dos revisiones sistemáticas bueno, que evaluaron la prevalencia mundial del síndrome de intestino irritable. La primera informó que la prevalencia combinada era bueno, era del 11.2% y oscilaba entre el 1.1 en Irán hasta el 45% en Pakistán, utilizando criterios de Roma 2 en ese entonces. La segunda revisión informó que la prevalencia variaba entre el 1.1 en Francia e Irán hasta el 35% en México. Por lo tanto, bueno, utilizando lo mismo, criterios de Roma 2. Sin embargo, lo mismo, bueno, lo que pasaba, lo que buscaban demostrar era que las estimaciones variaban mucho entre los distintos estudios que se realizaban, principalmente por la heterogeneidad metodológica. Entonces, y pues lo mismo que mencionaba, ¿no? Que era pues difícil establecer la prevalencia real de la enfermedad. En México representa hasta el 28% de las derivaciones a gastroenterología. Bueno, se presenta en todas las edades, pero es más frecuente entre los 30 y los 50 años y hasta el 75% de los pacientes son mujeres. La prevalencia varía entre los distintos fenotipos y es más frecuente el fenotipo de constipación, que va del 5.2 al 66%. Ah, bueno, entonces el síndrome de intestino irritable se presenta, como ya lo había mencionado, con dolor abdominal. Bueno, el dolor abdominal podría impedir el diagnóstico si no estuviera presente, además de que de que el dolor abdominal se caracteriza más por estar presente en los cuadrantes inferiores del abdomen y sobre todo que el dolor abdominal está acompañado sobre cambios bueno, cambios en el hábito intestinal, eh, junto con la asociación temporal del dolor. Mm, bueno, en cuanto al hábito intestinal, vamos a evaluar la frecuencia de las deposiciones, que pueden ser de más de 3 deposiciones en un día, si se tratara de un fenotipo diarrea, o menos de 3 deposiciones en una semana, si se tratara del fenotipo de constipación o estreñimiento. En cuanto a la forma de las deposiciones, esto lo vamos a evaluar con la escala de Bristol, y principalmente nos vamos a basar en el tipo 1 y tipo 2 para poder definir el fenotipo de constipación y el tipo 6 y el tipo 7 para definir el fenotipo de diarrea. Otro síntoma que había mencionado al principio era la distensión abdominal, que podría estar presente en los pacientes, aunque no se requiere para hacer el diagnóstico estrictamente por los criterios de Roma. Entonces, bueno, para clasificar al síndrome de intestino irritable en los diferentes fenotipos, está el fenotipo de estreñimiento predominante, que se define como el 25% más de las deposiciones son heces de tipo Bristol 1 o 2 y menos del 25% de las mismas son de características Bristol 6 o 7. Para definir el síndrome de intestino irritable con diarrea, el 25% más de las deposiciones son heces de tipo Bristol 1 o 2 y menos del 25% son heces de tipo 6 o 7. Y para definir el síndrome de intestino irritable con patrón mixto,
El 25% más de las deposiciones son heces 1 o 2 y el 25% o más de las deposiciones son 6 y 7. Y para el no clasificado o no clasificable, los pacientes cumplen los criterios diagnósticos de la enfermedad. Sin embargo, no podemos establecer con precisión en alguno de los grupos anteriores el hábito intestinal de los pacientes. Entonces, bueno, en cuanto a la clasificación. En cuanto a los factores de riesgo, el factor más reconocido para la enfermedad se observa en más del 10% de los pacientes y es una infección entérica aguda previa. Y esto puede suponer un subtipo de síndrome de intestino irritable, que es el síndrome de intestino irritable postinfección. Y pues, la causa puede ser pues, viral, bacteriana o parasitaria. Bueno, el síndrome de intestino irritable, como lo había mencionado, pues es más frecuente en mujeres que en hombres y es el mejor factor de riesgo documentado. El sexo femenino como el principal factor de riesgo. También que es más frecuente en personas menores de 50 años de edad y que está relacionado principalmente a otros factores, ya sea psicológicos, sociales o somáticos, que pueden influir en la presentación de la enfermedad o bien el exacerbar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la enfermedad es un trastorno multifactorial y pues hay muchos, bueno, como ya mencionaba, factores genéticos, ambientales, psicosociales que aumentan bueno, que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Y el principal, bueno, hay eh, muchas teorías de cuál es la causa de la enfermedad. Y uno de ellos es el modelo biopsicosocial, que intenta explicar el dolor abdominal y la alteración del hábito intestinal por alteraciones en el sistema nervioso entérico, la barrera mucosa y las respuestas secretoras como consecuencia de todos los factores de riesgo previos. Además, además del componente psicológico, la comunicación intestino-cerebro es bidireccional. Por lo tanto, bueno, generalmente los síntomas gastrointestinales aparecen al inicio y la angustia psicológica o el cuadro psicológico aparece después o viceversa. La infección gastrointestinal y los trastornos psicológicos pueden ser factores de riesgo distintos que contribuyen pues, al síndrome de intestino irritable posinfeccioso y los síntomas y generalmente también pueden exacerbar síntomas extraintestinales como la fatiga crónica. Bueno, también hay trastornos en la movilidad, o bueno, trastornos de la motilidad que se manifiestan por actividad mioeléctrica colónica normal, contracciones repetitivas del intestino delgado y colon, bueno, que están asociadas con el dolor abdominal y alteraciones en el tránsito gastrointestinal o colónico. La acumulación de los diferentes mecanismos psicológicos, sensoriales y motores, pues aumentan la gravedad de los síntomas, tanto gastrointestinales como no gastrointestinales, y es lo que provoca el deterioro en la calidad de vida. Bueno, lo que venía mencionando de las infecciones gastrointestinales pueden inducir un síndrome, un síndrome bueno, pueden inducir la enfermedad causando cambios en la permeabilidad intestinal y en la microbiota. Estos pues, cambios propician la liberación de citocinas que pueden modificar pues, el control neural del intestino y pues alterar la función sensorial, motor y secretora del mismo. Varios estudios han demostrado una asociación entre el síndrome de intestino irritable y el antecedente de una infección gastrointestinal con el desarrollo de un síndrome de intestino irritable después de una gastroenteritis infecciosa.
La distinción entre el síndrome y una gastroenteritis aguda puede ser pues, el inicio repentino, que se recuerda bien por el paciente, asociado con fiebre, heces con sangre, o una prueba de heces de laboratorio positiva para algún agente infeccioso. Mm, En cuanto a los ácidos biliares fecales, se correlacionan con el número y la forma de las heces. Los pacientes que presentan niveles elevados de ácidos biliares eh, bueno, influyen en, en el hábito intestinal acelerado, con cambios en el tránsito colónico que pueden inducir diarrea y sensibilidad visceral. En cuanto a la barrera epitelial, eh, el epitelio representa una superficie que está en contacto con el medio ambiente y con millones de bacterias que interactúan constantemente con el sistema inmunitario intestinal. Por lo tanto, el aumento en la permeabilidad intestinal se considera un evento temprano en el síndrome de intestino irritable que conduce a la infiltración de células inmunitarias dentro de la mucosa intestinal. Bueno, por microscopía electrónica se han detectado que los espacios están agrandados entre las células epiteliales y la condensación del citoesqueleto, además de un paso excesivo de macromoléculas a través de esos espacios. También está la liberación de mediadores inflamatorios como los eicosanoides, la histamina y las proteasas que también aumentan o favorecen la permeabilidad. Y el aumento de la permeabilidad se ha relacionado con diarrea y un aumento en la severidad del dolor. Bueno, los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable tienen un microbioma gastrointestinal diferente. No está claro qué es un microbioma saludable, pero se sabe que es diferente. E incluso los antibióticos que muchas veces se utilizan para tratar, bueno, dentro del diagnóstico erróneo de la enfermedad, pueden alterar incluso aún más el microbioma intestinal y se han asociado con el desarrollo de síndrome de intestino irritable. También se ha implicado que el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado favorece el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, pues no lo podemos, no se puede establecer porque no tenemos pruebas diagnósticas disponibles para esto. Entonces, pues hay microbioma que puede estar incrementado, que está incrementado en el síndrome de intestino irritable y hay especies que están disminuidas en síndrome de intestino irritable. En cuanto a la, en cuanto a la dieta, muchos pacientes informan que los síntomas están asociados con la ingestión de determinados alimentos. Dentro de la base fisiopatológica para la presentación de síntomas por FODMAPs, que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, bueno, se cree, no se cree, están presentes en algunos alimentos como en la fruta, legumbres y vegetales verdes. Y bueno, lo importante de de esos tipos de alimentos es que se absorben mal en todos los individuos y son fermentativos. Son fermentativos y osmóticos, por lo que contribuyen a los síntomas de los pacientes. Bueno, la fermentación rápida por bacterias del colon incrementan la producción de gas y la elevada carga osmótica que tienen conducen a un incremento en la entrada de agua a la luz intestinal. Entonces, ¿qué es lo que causa los síntomas? Y culminan en excesiva flatulencia, dolor abdominal, inflamación abdominal y una alteración en la motilidad intestinal. Entonces, los alimentos tienen tres propiedades comunes que pueden ser provocadoras de los síntomas. Son pobremente absorbidos por el intestino, bueno, son moléculas osmóticamente activas, por lo que atraen líquido a la luz intestinal, y son fermentados rápidamente por las bacterias, con lo que hay un aumento en los gases que causan distensión abdominal. Y el resultado final, pues, es el exceso de gas, dolor abdominal, distensión y diarrea. Bueno, en cuanto al rol de la serotonina, bueno, es un metabolito importante que entre otras funciones regula la motilidad del tracto gastrointestinal
y el 90% se produce en las células enteroendocrinas presentes en el tracto gastrointestinal y se ha demostrado recientemente que las bacterias intestinales son necesarias para la estimulación de su síntesis. En cuanto a la relación intestino-cerebro, el cerebro, el intestino y su microbiota y el sistema inmunitario muestran asociaciones recíprocas. Por un lado, el cerebro, a través del sistema autónomo, influye en la motilidad intestinal y la secreción de líquidos, y por otra parte, la permeabilidad epitelial intestinal, la función inmunológica y la composición de la microbiota intestinal influyen en la estructura cerebral y funcionan ya sea para el desarrollo o en respuesta a perturbaciones agudas, estableciendo bucles regulatorios circulares entre el intestino y el cerebro. También tiene un papel en evaluar la intensidad de la información interoceptiva o sensorial recibida o esperada, y determinan cuando esta información se amplifica o se reduce, eh, qué grado, qué grado es modulado por afecto y expectativas personales, y cuánto de esto de la información sensorial del intestino es consistentemente percibido, que es la sensibilidad visceral. En cuanto a la genética y epigenética, hay, diferentes mecanismos. La regulación a la alza de MIR29A y B acompañan la regulación a la baja de genes que codifican a la glutamina sintetasa, a la claudina 1 y el factor de represión de NF-kappa beta, lo cual se correlaciona con una mayor permeabilidad intestinal. La disminución de la expresión de otros receptores como el MIR103 o MIR16 y MIR125B se correlacionó con la regulación a la alta de genes que codifican otro tipo de proteínas, la claudina 2 y la singulina. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, como ya sabemos que es un trastorno multifactorial y heterogéneo, que puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en menores de 50 años. Los problemas del estado del ánimo, los problemas del estado del ánimo y los síntomas extraintestinales coexisten y pueden exacerbar o superponerse a los trastornos gastrointestinales funcionales, como es el síndrome de intestino irritable. Entonces, en primer lugar, para realizar el diagnóstico, pues es con base en el cuadro clínico, que es para descartar causas de dolor abdominal agudo. En segundo lugar, determinar si el dolor es recurrente e intermitente en lugar de continuo. En tercer lugar, si se encuentra en los cuadrantes inferiores del abdomen. Y finalmente, si se asocia con la defecación y cuáles son las características en frecuencia y apariencia de las heces. En cuanto el examen físico en esta parte también es importante para excluir alguna etiología orgánica, la presencia de ascitis, hepatoespleno o una tumoración abdominal justifican la evaluación, justifican evaluación adicional con laboratorios, estudios de imagen. El tacto rectal también es obligatorio para excluir otras causas, más bien para detectar sangrado, por ejemplo. Y, entonces ya tenemos síntomas y signos compatibles con el síndrome de intestino irritable. Podemos hacer la toma de una biometría hemática, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular o serología para enfermedad celíaca. Y si esta resulta anormal, pues ya se va sobre esa patología. Y si resultan normales, solamente hay que identificar los síntomas y signos de alarma, como son la pérdida de peso no intencionada, más del 10% en 3 meses, la presencia de sangre en las heces que no sea causada por hemorroides o fisuras anales, síntomas que despiertan a los pacientes por la noche, la fiebre asociada con síntomas intestinales, el antecedente familiar de cáncer de colorectal
enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, y que los síntomas sean de nuevo inicio en personas mayores de 50 años de edad. Entonces, en estas personas, si están presentes algunos de esos datos de alarma, justifican la realización de una colonoscopía. Si no es así, nos vamos sobre si la diarrea está presente. Si no está presente, se clasifica el síndrome de intestino irritable de acuerdo a los síntomas predominantes, y, y si está presente, se puede realizar una calprotectina fecal, y si esta resulta anormal, pues de nuevo justificaría la realización de una colonoscopía. En cuanto al tratamiento, bueno, el objetivo del tratamiento es mejorar el dolor abdominal y el hábito intestinal. Y generalmente se aborda sobre el síntoma sobre el síntoma más problemático para el paciente. Las terapias de primera línea incluyen los cambios en la dieta, la fibra soluble, medicamentos antiespasmódicos, y generalmente para síntomas más graves se utilizan otro tipo de tratamientos como neuromoduladores centrales, como los antidepresivos tricíclicos, pregabalina, secretágogos intestinales o fármacos que actúan sobre receptores opioides o serotoninérgicos, incluso algún antibiótico como la rifaximina, y terapias psicológicas. Entonces, bueno, en la primera línea de tratamiento, bueno, antes de una primera línea de tratamiento se debe buscar los cambios en el estilo de vida, sobre todo sobre la dieta y el uso de probióticos. Bueno, en cuanto al estilo de vida, bueno, los cambios en la dieta, pues es la restricción de los FODMAPs, que, bueno, que mencionábamos que en algunos pacientes exacerban los síntomas, y pues restringirlos mejora la calidad de vida de los pacientes. También, bueno, también se debe, bueno, se debe implementar el ejercicio físico, el uso de probióticos, que pues no está tan demostrado, pero puede ser útil para el tratamiento de los pacientes. Y bueno, en cuanto a las Adela, terapias de primera línea, ¿sí? ¿puedes explicar un poco más de lo que leíste de cómo se hace lo de la restricción de los FODMAPs en los alimentos? Bueno, de los alimentos, ¿cómo se sugiere hacer? Bueno, yo lo leí como que se puede instaurar como una dieta para los que no son tolerantes al gluten, porque por ejemplo, había un agente que es el fructano, que está presente en el trigo, que es un FODMAP, que, bueno, que incrementa los síntomas. Entonces, y esto, en, como en las dietas sin gluten está el trigo y esto está presente, se puede instaurar como eso, como una dieta con restricción al gluten. Em, Bueno, eso sería con respecto a algo que se ha visto que es hipersensibilidad al gluten, que no tiene o es diferente a la enfermedad celíaca. En los pacientes con síndrome de intestino irritable se ha visto que a veces les generan estas molestias, y también va un poco de la mano con que, por ejemplo, hay algunos granos que tienen fibra insoluble, y eso también en lo que mencionaste antes, lo de la fibra soluble es la que se prefiere y no la insoluble, porque esta también a veces puede disparar un poquito los síntomas, puede generar un poco de gas. Con respecto, pero eso es diferente. Con respecto a disminuir los FODMAPs en la dieta, generalmente se sugiere hay una lista de alimentos, no se recomienda que sea por mucho tiempo, porque pues como ya lo mencionaste, son alimentos que, o sea, son vegetales, son frutas también. Entonces, si tú haces una dieta o indicas una dieta de este tipo por mucho tiempo, corremos el riesgo de desnutrir a los pacientes. Generalmente se recomienda hacer una dieta más estricta 2 a 4 semanas,
A veces los pacientes saben ya desde que van contigo a la consulta qué es lo que les genera este problema en cuanto a alimentos. Hay otros que no tienen idea o no lo han identificado, pero ahí, bueno, pues a lo mejor podemos ir un poquito más directo al alimento que desencadena el problema, pero si no, de manera rutinaria son 2 a 4 semanas en donde se quitan todos estos alimentos y después se van introduciendo poco a poco, pero haciendo la observación para el paciente, siendo enfático con el paciente de que observe qué pasa cuando ingiere hacerlo como alimento por alimento. Yo a veces les digo que es como a los bebés, ¿no? Cuando lactamos a los bebés. Les damos primero un alimento todo el día y vemos. A veces eso funciona en los pacientes porque pues, si empiezan a comer todos al mismo tiempo, no vamos a saber cuál es el que le genera el problema. Y después esa sería la segunda fase. Y en la tercera fase es ya solo evitar los alimentos que ya están bien identificados. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. En cuanto a la dieta, son 20 a 30 gramos por día. Generalmente sugerimos que se empiecen, también tenemos listas en donde vienen las porciones y cuántos gramos de proteína tiene cada alimento. Y también ahí es ir jugando un poco en cuanto a que hay alimentos que puedan estar en la lista y que tengan una buena cantidad de fibra, como mencionamos, pero que pudieran generar o disparar los síntomas. Sugerimos siempre empezar con 20 gramos, porque si es un paciente que de por sí no come o que no come nada de fibra durante el día y nos vamos directo a los 30 gramos, le vamos a generar distensión, un poco de dolor, gases, y entonces va a dejar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso sí quería enfatizar porque estas ya son los cuadros acerca de tratamiento y es lo último, ¿no? Y tenemos tiempo. Entonces, continúa, doctora, por favor. Sí, gracias. En cuanto al tratamiento bueno, farmacológico de primera línea, se encuentran algunos medicamentos como los laxantes, antidiarreicos, antiespasmódicos. Bueno, en cuanto al aceite de menta, se utiliza 200 miligramos 3 veces al día y este es útil porque se ha demostrado que es superior a placebo eh, bueno, para disminuir para disminuir los síntomas de constipación, es decir, para disminuir en el fenotipo de constipación del síndrome de intestino irritable. Dentro de los laxantes están otros, bueno, como antidiarreicos, la loperamida, 4 miligramos, y pues se puede titular al alza hasta 16 miligramos al día para mejorar los síntomas en el fenotipo de síndrome de intestino irritable con diarrea. Otros laxantes que pueden ser utilizados, el polietilenglicol, una vez al día e ir titulando también con base a la respuesta del paciente y los antiespasmódicos que también han sido pues más eficaces que el placebo para mejorar los síntomas, bueno, para mejorar el dolor abdominal de los pacientes. El, bueno, más utilizado, iosina de 10 a 20 miligramos 3 veces al día o el pinaverio 50 miligramos 3 veces al día. En cuanto a los tratamientos farmacológicos de segunda línea, estos, bueno, actúan principalmente bajo la premisa de lo que había mencionado del eje intestino-cerebro en la enfermedad, por lo que pues parece lógico el uso de fármacos antidepresivos y medicamentos dirigidos al sistema nervioso central, como son los neuromoduladores centrales. Mm, respecto a los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o la desipramina, se utilizan principalmente para mejorar el dolor en pacientes ya sea con fenotipo diarrea o constipación. Y, y ya, bueno, por ejemplo, también los antagonistas, perdón, me abrí ubicado. En cuanto a los agonistas de la 5-HT4, como el Tegacerot, que se puede utilizar 6 miligramos 2 veces al día, estos mejoran el tránsito gastrointestinal y es eficaz
en la variante de estreñimiento o constipación. Y bueno, mencionaba en alguno, no sé realmente si se sigue utilizando, pero mencionaba que lo habían retirado del mercado porque tuvo un incremento de eventos isquémicos cerebrovasculares y cardiovasculares. Sin embargo, parece que en 2018 lo volvieron a introducir al mercado, pero ya se recomienda solamente en personas o pacientes menores de 65 años y que no tengan factores de riesgo cardiovascular. Bueno, a grandes rasgos, estos medicamentos agonistas de la 5-HT4 pues son útiles en síndrome de intestino irritable de fenotipo estreñimiento y, y ya. En cuanto a los antagonistas de la 5-HT3 como el alocetrón y el ramocetrón, bueno, son útiles principalmente para para aliviar el dolor y para reducir la frecuencia de las deposiciones. Por lo tanto, es útil para síndrome de intestino irritable con fenotipo diarrea y pues está indicado el alocetrón de iniciar con 0.5 miligramos 2 veces al día y el ramocetrón con 2.5 miligramos una vez al día. En cuanto a, bueno, ya he mencionado los antidepresivos tricíclicos, el luxadolina es un agonista de los receptores mu y receptor kappa, bueno, receptor delta, opioide delta, y se ha utilizado principalmente para el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable, fenotipo diarrea, y se puede, bueno, porque ayudan tanto para la diarrea y también para el dolor abdominal. En cuanto a este medicamento, pues se utiliza 100 miligramos 2 veces al día y el y bueno, y dentro de sus efectos adversos bueno, que recuerdo, pues son la náusea, pueden llegar a causar estreñimiento y nada más. Bueno, en cuanto al antibiótico rifaximina, bueno, este antibiótico es un antibiótico no absorbible, o bueno, su actividad principal se utiliza bueno, al no ser absorbible, pues la actividad es local principalmente, y este se utiliza en el fenotipo con diarrea o o mixto, y se utiliza 550 miligramos 3 veces al día. Bueno, en cuanto a los inhibidores selectivos de de la recaptura de serotonina, se puede utilizar la fluoxetina. En este no hay una indicación para un fenotipo en específico, pero parece ser más útil en pacientes con fenotipo de constipación. También se puede utilizar otros medicamentos como la pregabalina, 225 miligramos 2 veces al día, y los secretagogos intestinales. Esto, su principal función, pues son sobre todo, bueno, actúan más bien sobre los canales iónicos del enterocito, por lo que provocan la salida de agua y aceleran el tránsito gastrointestinal, por lo tanto mejoran la consistencia de las heces y es útil para el fenotipo de constipación estreñimiento. Y ya, bueno, hay dos, bueno, en este cuadro mencionan dos, que es la linaclotide de 290 microgramos una vez al día o el ubiprostone de 8 microgramos 2 veces al día. Bueno, en cuanto a las terapias psicológicas, bueno, son útiles no solo por los efectos que tienen sobre el estado del ánimo, sino también porque pueden alterar, bueno, pueden inferir también en la percepción del dolor y la hipersensibilidad visceral y la motilidad gastrointestinal, que son de los principales componentes causantes del dolor en síndrome de intestino irritable. Bueno, la terapia psicológica
bueno, se utiliza la terapia cognitiva conductual bueno, es la que se cree que es más eficaz para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, principalmente en pacientes en quienes han sido refractarios o no han tenido adecuada respuesta a la dieta con restricción de FODMAPs o al tratamiento de primera y segunda línea farmacológica. No está claro si la terapia psicológica cambia la evolución natural del síndrome de intestino irritable, pero sí tiene un efecto adicional, bueno, adicional al tratamiento farmacológico con respecto a los pacientes que solamente utilizan pues medicamento. En cuanto a las guías NICE recomiendan que los pacientes cuyos síntomas no respondan a tratamiento farmacológico después de 12 meses o que desarrollan un síndrome de intestino irritable refractario deben ser referidos a la terapia cognitivo-conductual, hipnoterapia o algún otro tipo de terapia psicológica o como la psicodinámica y el mindfulness. Y eso sería todo, doctora. Ok, bueno, tengo algunas consideraciones. Sí. Primero, bueno, el síndrome de intestino irritable yo diría que es un reto para todas las especialidades y y lo es porque es complicado, a veces es complicado el manejo con los pacientes. La base aquí, mi principal mensaje es que lo más importante es la relación médico-paciente. Es muy importante que el paciente o la paciente se sienta primero escuchado y que se le está dando la importancia a su patología. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones podemos tener alguna, como, ¿cómo decirlo? A veces no queremos ver tanto a estos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque les das un tratamiento, no mejoran del todo, están muy agobiados porque a veces ya cuando los vemos vienen de un camino muy largo, de probar todo tipo de tratamientos, a lo mejor con mucha ansiedad, ¿no? Sí, sí va de la mano con muchas alteraciones, eh, pues psicológicas, situaciones de ansiedad, de estrés, sí. Entonces, mi principal mensaje de inicio es que debemos ser muy pacientes con este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, dicho eso, anteriormente se conocían todas estas alteraciones como trastornos funcionales. Actualmente se modificó un poquito la nomenclatura y se les llama trastornos de la interacción intestino-cerebro. Es muy similar y la base es que no hay algo orgánico que esté condicionando, no hay un tumor, ¿no? No es enfermedad celíaca lo que está condicionando todos estos síntomas. Y la base para el diagnóstico, o bueno, nuevamente la base es el interrogatorio, la historia clínica. La base también del diagnóstico son los criterios de Roma. Hay ocasiones en las que se pueden superponer un poco y por eso sí hay que tenerlo presente. Este círculo donde nos mostraste toda la interacción, un mismo paciente puede tener más de una alteración del eje intestino-cerebro, se puede superponer con reflujo, con dispepsia. Entonces, es muy importante hacer un buen interrogatorio para definir si tienen algo más y también definir qué fenotipo tiene de síndrome de intestino irritable. Si es solo variedad diarrea, si es solo variedad de estreñimiento, si es mixto, si es indeterminado. Y lo otro que también se describe es que estos fenotipos pudieran cambiar con el paso del tiempo, o sea, que pueden debutar como diarrea o de estreñimiento y después al año y medio tener un cambio en el fenotipo. Entonces, también eso hay que considerarlo. Pero primero, definir qué variedad tiene, porque eso es lo que nos va a dar las pautas de tratamiento, con qué lo vamos a tratar. La escala de Bristol, pues es la base. Es muy útil tener
Ahora con los teléfonos es muy sencillo, le muestras una foto y porque a veces pues, los pacientes no se orientan muy bien o divagan un poquito, entonces tú les muestras la foto de la escala de Bristol y es más sencillo que te puedan explicar cómo son sus evacuaciones. Dentro del algoritmo que nos presentaste, el algoritmo diagnóstico, pacientes o siempre debemos de, sí, es muy importante descartar datos de alarma. Ya los pusiste tú ahí en un cuadrito. ¿Cuáles son los datos de alarma? Y eso pues es a cualquier edad. Si hay diarrea con sangre, si ha tenido pérdida de peso, si, sobre todo también si las evacuaciones, en el caso de la diarrea, las evacuaciones son nocturnas, si viene con fiebre. Bueno, no nos vamos a, aunque veamos a una mujer joven, por ejemplo, o a un hombre joven, bueno, no vamos a decir, ay, no, ya, esto es síndrome de intestino irritable, adiós, tratamiento. No, estos datos de alarma es lo que nos debe de orientar para decir, ok, tenemos que evaluar un poco más a este paciente o decir, ok, no tiene esto, pudiéramos, como dice aquí el algoritmo, empezar tratamiento. Las nuevas, hay unas guías ya se las mandé al doctor Montiel, se las vamos a mandar hay unas nuevas guías, las americanas de síndrome de intestino irritable, en donde ellos sugieren que los estudios de colonoscopía en menores de 45 años que no tengan estos datos de alarma pudiera no estar justificado, siempre y cuando, como les dije, no haya datos de alarma. En esta guía también sugieren que se haga un poco más de rutina los estudios de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, o sea, para enfermedad celíaca, y antiendomicio. Y también se recomienda la PCR, que lo pusiste aquí, la calprotectina fecal, que esto de pronto pues no está tan accesible, ¿no? En todos los lugares, sobre todo en la institución. Y entonces, bueno, pues hay que seleccionar a los pacientes. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, no tiene datos de alarma, ya tenemos bien el fenotipo. Bueno, ok, ¿qué es bueno, identificar esto del síndrome de intestino irritable postinfeccioso también es relativamente, el síndrome de intestino irritable también es relativamente frecuente. Em, los pacientes así lo describen. Tuve un cuadro de diarrea, febrícula, náuseas, vómito, dolor abdominal, y después de eso mejoré y como a las 2 semanas, ahora tengo distensión abdominal, tengo muchos gases, tengo diarrea. Bueno, pues sí, sí es relativamente frecuente y hay que también tenerlo presente. Una vez que ya identificamos el fenotipo, bueno, encaminar el tratamiento. La base puede ser la dieta, como ya lo mencionamos y lo platicamos con Deyanira. Y otro, en la variedad estreñimiento, una de las alternativas es la fibra, ya hablamos algo de la fibra, y la otra alternativa es el polietilenglicol, que realmente es un medicamento que es muy seguro y que es bastante accesible en cuanto a costos, en cuanto a la manera de tomarlo. Y esa yo diría que es bueno, de lo principal. Controlar el dolor, ¿no? Porque eso es de lo primero por lo que los pacientes consultan. Y los antiespasmódicos, la iosina también es una buena herramienta, aunque pareciera así como a todo el mundo le damos butiliosina, bueno, sí tiene un papel en síndrome de intestino irritable. El pinaverio también les puede ayudar, el otilonio en la variedad diarrea. Y en cuanto a, sí, los antidiarreicos como la loperamida, sí, sí puede ser una alternativa. Sin embargo, actualmente contamos como una buena línea de tratamiento la rifaximina. ¿Cómo se recomienda? Bueno, pues 200 o 550 cada 8 horas o 400 miligramos cada 8 horas. Esto por 7 días. Y se pueden dar ciclos. ¿Podrías regresar la diapositiva, doctora Deya? Esto del aceite de menta, yo aquí en México no lo he logrado conseguir en todos lados. Hay algunas gotas,
y los pacientes sí mencionan que les ayuda un poco. Hay que tener también muy presente que hay pacientes que pueden tener reflujo. Entonces, si nosotros les damos estos de menta, todo esto de menta, canela, hierbabuena, sabemos que relaja el esfínter esofágico inferior, entonces pudiera empeorar los síntomas de reflujo. Sinceramente, o una de las estrategias que se sugieren es que a lo mejor se tenga disponible no en gotas, sino que a lo mejor sea como en pastillita, o sea que solamente lo deglutan, pero yo aquí en México no lo he conseguido, no está tan disponible. Y bueno, la dieta, esto a veces en la consulta, que sobre todo la consulta institucional, que nos dan muy pocos minutos, es difícil a veces darles toda la explicación de cómo deben hacer la dieta y todo esto. Tenemos algunas listas, les explicamos y bueno, pues lo ideal es reevaluarlo. En medio privado nos podemos apoyar de una nutrióloga que haga o que tenga experiencia en el manejo de dietas bajas en FODMAPs y sí les pueden ayudar también. Los otros medicamentos en cuanto o para variedad estreñimiento, ¿pudieras poner la siguiente diapositiva, doctora? Sí contamos en México con lubiprostona y samatiza y también tenemos linces, que es linaclotida. Son una buena alternativa. Y la otra cosa de la que hablaste, el Tegaserod, así como lo dijiste, se sacó un tiempo del mercado porque hubo una alerta en cuanto a efectos cardiovasculares y actualmente sí contamos con él y solo hay que tener muy presente en qué tipo de pacientes. Ya lo dijiste, menores de 65 años y que no tengan ningún tipo de riesgo cardiovascular. Es muy efectivo, tiene un muy buen efecto. Y los antidepresivos tricíclicos también son baratos, podemos utilizar dosis más bajitas. Y aquí también es muy importante explicarle al paciente que no queremos el efecto antidepresivo, aunque a lo mejor a veces sí lo queremos, pero ¿por qué? Porque es como el estigma de no, o sea, ¿por qué me va a dar esto? ¿No? Explicarles muy bien que son, como lo decimos nosotros a veces, como que ayudan a que esas vías entre el intestino y cerebro funcionen mejor y que, bueno, no buscamos el efecto antidepresivo, que no se asusten, que eso es lo que está bien demostrado que le puede ayudar, sobre todo en hipersensibilidad visceral. Como verán, pues es parte o la base, como les dije, es la comunicación con el paciente. Y todo esto de lo último que hablaste de la terapia cognitivo-conductual, yoga, pues es complicado, no tenemos hasta este momento estudios que realmente lo avalen, ¿no? Pero los pacientes llegan y te dicen, es que a mí me da más diarrea cuando estoy muy estresado. Entonces no les vamos a decir, ah, sí, es que el estrés es el que le genera esto, ¿no? Porque es algo mucho más complejo que eso. Pero es muy importante que si el tipo de personalidad a lo mejor de los pacientes es más ansioso, sí, sabemos que eso puede incrementarle todas estas molestias. Y entonces una manera es ayudarlos pues con maneras de manejar mejor el estrés o manejar mejor las emociones. Y aquí en esto es en donde pudiera o puede tener un buen efecto toda esta terapia como de meditación y yoga y demás. No sé si tengan algún comentario. Sí, doctora. Doctora, buenos días. Disculpe, ¿qué opina de que el tema de del SIBO pueda estar infradiagnosticado? Hay muchos de los pacientes que diagnosticamos como síndrome de intestino irritable, variedad diarrea, y que responden a rifaximina, en realidad tengan SIBO, ya que, por ejemplo, sabemos que comparten factores de riesgo, se estima que sea muy prevalente en nuestra población. Sin embargo, las pruebas diagnósticas, además de que tienen un bajo rendimiento, no están muy al alcance de nosotros. Pero, ¿qué opina usted? Sí,
sobre crecimiento bacteriano, efectivamente, a veces pudiéramos confundirnos, pero generalmente hay algunos otros factores. Antecedentes de cirugía, a veces si son diabéticos, son personas mayores en ocasiones, y generalmente en sobrecrecimiento bacteriano son lo clásico que te dice el paciente es, me da 1, 2 veces por semana, se autolimita, si hay muchos gases, hay mucha distensión, pero se autolimita. Y así pueden tener varios ciclos. A veces no hay tanto dolor y a veces es el tiempo también, ¿no? Entonces, ya lo mencionó también de ella en la fisiopato, que pudiera haber un poco o que puede ser un factor, pero y también para sobrecrecimiento bacteriano generalmente hacemos pruebas terapéuticas, ¿no? Vemos si tiene algún factor de riesgo como estos que les acabo de mencionar. Te digo, generalmente son pacientes mayores, no como en síndrome de intestino irritable y este antecedente de cirugías. Entonces, sí, pero creo que sí podemos con la historia clínica hacer una diferencia. Y, ¿qué otra cosa te iba a decir? Pruebas de sobrecrecimiento. Efectivamente, son más difíciles de hacer. Se habla bueno, una de ellas puede ser en aliento, no está tan disponible. Y la otra es hacer un cultivo en duodeno y entonces ya que aíslas el germen y ves el número de colonias y todo eso, entonces se hace el diagnóstico. Generalmente lo hacemos con una prueba terapéutica con antibióticos. Gracias. ¿Alguien más? Creo que ya no hay dudas, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana. ¿No? Gracias, doctora. Hasta mañana. Muchas. Gracias, doctora Bautista. ¿Qué tal, doctora? Gracias a ustedes por la Bien. invitación. No, al contrario, gracias por el apoyo. Un Aquí abrazo. muy interesante, gracias. Un abrazo, un Luego. gusto, doctora. Buen día. Bye. Gracias.